México es un país lleno de contrastes. Sus playas paradisíacas atraen a millones de turistas cada año. Su gastronomía es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y su historia está marcada por civilizaciones grandiosas como los mayas y aztecas. Sin embargo, detrás de esa imagen vibrante y colorida que el mundo conoce, existe un lado oscuro que rara vez se muestra en las postales: el México controlado por las mafias más poderosas de América Latina. Durante décadas, estas organizaciones han tejido una red tan profunda y compleja que su influencia se extiende mucho más allá del narcotráfico. Controlan rutas comerciales, lavan miles de millones de dólares, se infiltran en la política, intimidan a comunidades enteras y, en algunos casos, se convierten en un poder paralelo al propio Estado. Son grupos que no solo han sobrevivido a cambios de gobierno y operativos policiales masivos, sino que, en muchos casos, han salido fortalecidos. Para entender el presente, debemos remontarnos a la historia reciente. A finales del siglo XX, México se convirtió en un punto clave para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, el mayor mercado consumidor del mundo. Las rutas de contrabando que antes usaban pequeños grupos criminales fueron absorbidas por organizaciones cada vez más estructuradas, capaces de operar como verdaderas empresas multinacionales, pero con tácticas de guerra. En este video, vamos a adentrarnos en el corazón de estas mafias. Revelaremos quiénes son, cómo surgieron, qué territorios controlan y, sobre todo, cómo han logrado mantenerse en la cima pese a la presión internacional. No se trata de simples bandas callejeras. Hablamos de imperios criminales con jerarquías, códigos, ejércitos privados y conexiones que cruzan fronteras. Pero antes de entrar en la lista de las mafias más poderosas de México, debemos entender algo crucial. Su poder no radica únicamente en la violencia. Sí, usan la brutalidad como herramienta de control, pero su verdadero éxito viene de la corrupción. Funcionarios, policías, militares, empresarios, pocos sectores están libres de su influencia. Allí donde hay dinero y miedo, hay terreno fértil para que estas organizaciones prosperen. Las historias que vamos a contar no son leyendas urbanas ni exageraciones de películas. Son hechos documentados por periodistas, investigadores y organismos de seguridad que arriesgan sus vidas para exponer la verdad. Y es que hablar de estas mafias no es solo una cuestión de criminología, es hablar del destino de comunidades enteras, de familias desplazadas, de vidas truncadas y de un sistema que en muchos casos parece imposible de romper. En las próximas partes, iremos revelando cada uno de estos grupos, empezando por los que han dejado una huella imborrable no solo en México, sino en el panorama criminal internacional. Conoceremos sus orígenes, sus líderes más temidos, sus guerras internas y las estrategias que usan para expandir su imperio. Este no es un viaje para los débiles de corazón, es un recorrido por el lado oculto del poder, donde la lealtad se paga con sangre, las traiciones se castigan con la muerte y la ley del silencio es más fuerte que cualquier constitución. Prepárate, porque a partir de aquí vamos a abrir una puerta que muchos prefieren mantener cerrada. Y una vez que mires lo que hay detrás, no podrás olvidar lo que has visto. Comenta desde qué ciudad y país nos estás viendo y si crees que estas mafias son realmente intocables. El ascenso de los gigantes, Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco, nueva generación. Cuando se habla del crimen organizado en México, hay dos nombres que destacan por encima de todos: el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. No son simplemente organizaciones criminales, son estructuras multinacionales del delito, con redes que se extienden por todo el continente americano, Europa, Asia y Oceanía. Sus métodos, líderes y capacidad de adaptación han hecho que ambos carteles se disputen, con sangre y estrategia, el título de la mafia más poderosa del país. Cártel de Sinaloa, el Imperio del Pacífico. El Cártel de Sinaloa, también conocido como el Cártel del Pacífico, es probablemente la organización criminal más famosa del mundo. Nació en la década de los 80 en el estado de Sinaloa
una región montañosa que ha sido cuna de algunos de los capos más legendarios de México. Su crecimiento estuvo ligado a figuras como Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada y Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul. El cártel de Sinaloa se convirtió en una verdadera potencia gracias a su control de rutas estratégicas para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, especialmente cocaína, metanfetaminas, heroína y fentanilo. Pero lo que realmente les permitió expandirse fue su habilidad para negociar alianzas, infiltrar autoridades y operar como una empresa altamente organizada. Su estructura está dividida en células operativas que controlan regiones específicas. No dependen de un solo líder, lo que les permite sobrevivir incluso cuando uno de sus capos es arrestado o abatido. El arresto y extradición de El Chapo en 2017 no significó el fin del cartel. Su influencia sigue intacta bajo la dirección de sus hijos, conocidos como los Chapitos, y la presencia de El Mayo, un veterano del narcotráfico que ha evitado la cárcel durante décadas. A nivel internacional, el cártel de Sinaloa ha establecido operaciones en al menos 50 países, con rutas de exportación que incluyen Europa, Australia y Asia. En México, su presencia es tan fuerte que en algunas comunidades rurales actúan como una especie de autoridad alternativa, ofreciendo empleos, apoyo económico e incluso justicia rápida, ganando así la lealtad de la población. Cártel Jalisco, Nueva Generación, CJNG. El ascenso imparable. Si el cártel de Sinaloa representa la experiencia y la diplomacia criminal, el cártel Jalisco Nueva Generación encarna la fuerza bruta y la expansión acelerada. Fundado a principios de la década de 2010, el CJNG creció a una velocidad vertiginosa, convirtiéndose en el principal rival del cártel de Sinaloa. Su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, es uno de los hombres más buscados por las autoridades mexicanas y estadounidenses. Bajo su mando, el CJNG ha ganado fama por sus operaciones violentas y altamente coordinadas, incluyendo ataques contra fuerzas de seguridad, derribo de helicópteros militares y exhibiciones públicas de fuerza con convoyes de camionetas blindadas. El CJNG se ha expandido a más de 28 estados mexicanos y controla importantes rutas para el tráfico de metanfetaminas y fentanilo hacia Estados Unidos. También ha desarrollado un lucrativo negocio de extorsión, secuestro y lavado de dinero. Su capacidad de reclutamiento es alta, especialmente entre jóvenes de comunidades empobrecidas, quienes ven en el cartel una oportunidad de obtener dinero, poder y un sentido de pertenencia. A diferencia de otras organizaciones criminales, el CJNG utiliza de manera estratégica las redes sociales para difundir mensajes de intimidación, mostrar su arsenal y reforzar su imagen como una fuerza invencible. Su estilo de comunicación busca tanto atemorizar a sus enemigos como ganar simpatizantes en ciertas regiones. La guerra silenciosa. El enfrentamiento entre el cártel de Sinaloa y el CJNG ha generado algunas de las batallas más sangrientas del crimen organizado en México. Esta guerra no siempre es abierta, muchas veces se libra en la sombra, con asesinatos selectivos, infiltración de enemigos, sabotajes y corrupción de autoridades. Sin embargo, cuando el conflicto estalla en las calles, las consecuencias para la población civil son devastadoras. En estados como Michoacán, Guanajuato, Baja California y Zacatecas, la disputa por el control de rutas y territorios ha dejado cientos de muertos y comunidades enteras desplazadas. Las autoridades en muchas ocasiones parecen incapaces o poco dispuestas a frenar el avance de estas organizaciones. En el próximo bloque, conoceremos otras dos mafias históricas que marcaron un antes y un después en la historia criminal de México: los Zetas y el Cártel del Golfo, grupos cuyo legado de violencia sigue presente hasta hoy. Quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estas dos mafias crees que controla más territorio en México? Escríbelo en los comentarios. El ejército del crimen. Originalmente, los Zetas comenzaron como el brazo armado del Cártel del Golfo
a finales de los años 90. Sus integrantes eran, en su mayoría, desertores de las Fuerzas Armadas Mexicanas, especialmente del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFE, una unidad de élite entrenada para combate de alto riesgo. Esta formación militar les dio una ventaja letal: disciplina, tácticas de guerra, manejo de armas de alto calibre y capacidad para ejecutar operaciones coordinadas con precisión quirúrgica. Durante sus primeros años, los Zetas actuaban como sicarios y protectores del Cártel del Golfo, asegurando rutas de tráfico y eliminando enemigos. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a ganar poder e independencia. Para mediados de los 2000, ya operaban como una organización criminal autónoma, expandiéndose por numerosos estados mexicanos. Su marca registrada fue la violencia extrema y el terror psicológico. No solo asesinaban a sus enemigos, dejaban mensajes macabros y cuerpos expuestos en lugares públicos para enviar un mensaje claro. Fueron pioneros en el uso de tácticas como decapitaciones, masacres indiscriminadas y ataques contra civiles para desestabilizar regiones enteras. En su apogeo, los Zetas diversificaron sus operaciones más allá del narcotráfico: secuestro, extorsión, tráfico de personas, contrabando de combustible y control de actividades económicas locales. Sin embargo, su brutalidad indiscriminada también generó una gran cantidad de enemigos, tanto dentro del crimen organizado como en las autoridades. Las capturas y muertes de sus líderes más importantes en la última década fragmentaron al grupo, pero su legado de violencia sigue vivo en facciones y células que aún operan. Cártel del Golfo, el viejo titán. El Cártel del Golfo, CDG, es uno de los carteles más antiguos de México. Sus raíces se remontan a los años 30, cuando comenzó como una red de contrabando de alcohol durante la ley seca en Estados Unidos. Con el tiempo, se adaptó al tráfico de marihuana y cocaína, estableciendo rutas clave a través de Tamaulipas y otros estados fronterizos. En los años 90 y principios de los 2000, el Cártel del Golfo alcanzó su máximo poder bajo el liderazgo de Osiel Cárdenas Guillén, quien fue el responsable de reclutar a los Zetas como su brazo armado. Esta alianza les dio una ventaja temporal sobre otros carteles, ya que contaban con un ejército privado de élite. Sin embargo, la relación se deterioró a mediados de los 2000, cuando los Zetas decidieron independizarse, provocando una de las guerras más sangrientas en la historia reciente del narcotráfico mexicano. Tamaulipas y estados vecinos se convirtieron en campos de batalla, con tiroteos diarios, bloqueos de carreteras y masacres. Hoy, el Cártel del Golfo no tiene la fuerza centralizada de sus años dorados, pero sigue siendo una fuerza importante en el noreste de México. Está compuesto por diversas facciones que, aunque a veces se enfrentan entre sí, mantienen control sobre rutas estratégicas y siguen involucradas en actividades como narcotráfico, extorsión y contrabando. El legado de la guerra. El conflicto entre los Zetas y el Cártel del Golfo dejó una huella profunda en la población civil. Miles de familias fueron desplazadas, comunidades enteras quedaron abandonadas y el miedo se convirtió en parte de la vida diaria. La violencia extrema también atrajo la atención internacional, mostrando un lado de México que muchos preferirían no ver. Aunque ambos grupos han perdido parte de su poder frente a organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el CJNG, su impacto en la evolución del crimen organizado es innegable. Introdujeron tácticas de guerra urbana, control territorial y violencia mediática que hoy forman parte del repertorio de muchos otros carteles. En el próximo bloque, exploraremos dos mafias que combinan el crimen con elementos culturales y religiosos, creando un fenómeno único: la familia michoacana y los Beltrán Leiva. Si esta información te está impactando, comparte este video con al menos 2 personas que deban conocer la verdad. Crimen, fe y traición. La familia michoacana y los Beltrán Leiva. En el complejo panorama del crimen organizado mexicano, hay grupos que no solo se definen por su capacidad militar o económica, sino también por su capacidad de manipular la identidad cultural
y la fe de las comunidades que controlan. La familia michoacana y los Beltrán Leiva son ejemplos claros de cómo el poder criminal puede entrelazarse con el carisma, la religión, la traición y el miedo. La familia michoacana, el cartel espiritual. Fundada en el estado de Michoacán a principios de los años 2000, la familia michoacana no es un cartel común. Desde sus orígenes, este grupo se presentó a sí mismo como una fuerza del bien que buscaba proteger a la población local de otros criminales. Una narrativa que rápidamente se convirtió en propaganda para justificar sus acciones violentas. Su fundador más conocido, Nazario Moreno González, alias el Más Loco, fue un personaje carismático que combinaba el narcotráfico con un discurso pseudo-religioso. Distribuía panfletos y manuales que mezclaban pasajes bíblicos con mensajes de disciplina, lealtad y obediencia absoluta al grupo. Se presentaba como un líder espiritual, incluso prohibiendo a sus miembros consumir drogas mientras las vendían masivamente a otros. La familia michoacana ganó poder gracias a su control sobre la producción y tráfico de metanfetaminas, pero también por su habilidad para infiltrarse en la política local y crear una red de informantes y colaboradores. En su apogeo, controlaban vastas zonas rurales y contaban con el respaldo o el miedo de gran parte de la población. Sin embargo, la muerte de El Más Loco en 2010, aunque por años circularon rumores de que seguía vivo, debilitó al grupo, que se fragmentó en organizaciones como los Caballeros Templarios, herederos de su mezcla de crimen y discurso moralista. Hoy, la familia michoacana sigue activa en algunos estados, pero ya no tiene la fuerza de sus años dorados. Los Beltrán Leiva, de aliados a enemigos mortales. La historia de los Beltrán Leiva es una de las más dramáticas del narcotráfico mexicano. Originalmente, eran aliados cercanos del cártel de Sinaloa, trabajando bajo la misma red que incluía a Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. Los hermanos Arturo, Alfredo, Héctor y Carlos Beltrán Leiva controlaban rutas clave y coordinaban operaciones internacionales. La ruptura vino en 2008, cuando Alfredo Beltrán Leiva fue arrestado en una operación que ellos consideraron una traición orquestada por El Chapo. Esa acusación encendió una guerra interna devastadora. Los Beltrán Leiva se separaron del cártel de Sinaloa y formaron su propia organización, aliándose con enemigos históricos de sus antiguos socios. A diferencia de otros carteles, los Beltrán Leiva se especializaron en la corrupción de alto nivel, llegando a infiltrar sectores del gobierno federal y las Fuerzas Armadas. Su influencia no se limitaba a las drogas, también participaron en el tráfico de armas, extorsiones y control de territorios estratégicos. La guerra contra el cártel de Sinaloa se convirtió en una de las más sangrientas de la década, especialmente en estados como Sonora, Guerrero y Morelos. La captura y muerte de varios de los hermanos, incluido Arturo en 2009 durante un enfrentamiento con la Marina, debilitó al grupo, pero algunas células sobrevivieron y siguen operando bajo distintos nombres. Dos caras del poder criminal. Aunque la familia michoacana y los Beltrán Leiva son muy diferentes en su origen y estilo, comparten un punto en común. Ambos supieron utilizar la lealtad personal y la narrativa para consolidar su poder. La familia lo hizo a través de un discurso religioso y comunitario, mientras que los Beltrán Leiva lo lograron mediante alianzas estratégicas y redes de corrupción política. En los últimos años, fragmentos de estos grupos han continuado operando, a veces como aliados temporales de otros carteles más grandes, otras veces como enemigos implacables. Sus historias son recordatorios de que el crimen organizado en México no es estático, se adapta, muta y sobrevive, incluso después de golpes devastadores. En el próximo y último bloque hablaremos del Cártel de Juárez, una de las organizaciones más antiguas y estratégicas del país, y cerraremos este recorrido por las mafias más poderosas de México, analizando cómo todas ellas siguen influyendo en la vida cotidiana de millones de personas. Comenta abajo cuál de estas mafias te ha sorprendido más con su historia y forma de operar. El Cártel de Juárez y el cierre del mapa criminal. Si hablamos de las mafias históricas que marcaron un antes y un después en el crimen organizado mexicano,
el Cártel de Juárez ocupa un lugar privilegiado. Fundado en los años 70, este cartel no solo fue pionero en el tráfico de drogas a gran escala hacia Estados Unidos, sino que también se convirtió en un modelo de cómo una organización criminal podía controlar una ciudad entera, influyendo en todos los aspectos de la vida local. El Cártel de Juárez, guardianes de la frontera del crimen. El Cártel de Juárez tiene su base en la ciudad del mismo nombre, ubicada en Chihuahua, justo frente a El Paso, Texas. Esta posición geográfica lo convirtió en un punto clave para el trasiego de cocaína, marihuana, heroína y más recientemente metanfetaminas y fentanilo. El control de esta frontera ha sido históricamente uno de los activos más codiciados del narcotráfico y el Cártel de Juárez supo explotarlo como pocos. Durante los años 90, bajo el liderazgo de Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos, el cartel alcanzó su máxima gloria. Carrillo ganó su apodo por la flota de aviones que utilizaba para transportar drogas desde Sudamérica a México y luego a Estados Unidos. Su capacidad logística y su habilidad para evitar capturas le convirtieron en una leyenda dentro y fuera del mundo criminal. Tras su muerte en 1997, presuntamente durante una cirugía plástica para cambiar su rostro, el cartel entró en una etapa de inestabilidad. Sin embargo, logró mantenerse gracias a alianzas temporales y a la fortaleza de su estructura en Chihuahua. A lo largo de los años, ha enfrentado guerras sangrientas con el Cártel de Sinaloa, especialmente por el control de Ciudad Juárez, una de las ciudades más violentas del mundo durante ciertos periodos. Un modelo de influencia local. A diferencia de otros carteles que buscan expandirse rápidamente por todo el país, el Cártel de Juárez ha centrado gran parte de sus esfuerzos en mantener un dominio férreo sobre su territorio principal. Esto incluye no solo el tráfico de drogas, sino también la extorsión, el cobro de piso, el contrabando de mercancías y la infiltración en las autoridades locales. En Ciudad Juárez, durante los picos de violencia, la población vivía bajo un régimen de miedo constante. Toques de queda no oficiales, desapariciones, asesinatos y balaceras eran parte de la rutina. Aunque en los últimos años la intensidad de la violencia ha disminuido en comparación con su punto más alto, la presencia del cartel sigue siendo una realidad palpable. El lado oculto del poder criminal. Con la historia del Cártel de Juárez, cerramos el recorrido por las mafias más poderosas de México. Desde el imperio global del Cártel de Sinaloa, pasando por la expansión brutal del CJNG, la violencia extrema de los Zetas, la herencia histórica del Cártel del Golfo, la mezcla de fe y crimen de la familia michoacana, la traición y corrupción de los Beltrán Leiva, hasta la estrategia territorial del Cártel de Juárez, queda claro que el crimen organizado en México es un fenómeno complejo, en constante evolución y con un impacto profundo en la vida del país. Estos grupos no solo mueven miles de millones de dólares al año, moldean economías locales, influyen en elecciones, generan desplazamientos masivos de personas y en muchos casos se convierten en autoridades de facto en zonas donde el Estado está ausente o debilitado. El lado oculto del poder criminal en México no se entiende solo mirando las cifras o los decomisos. Se entiende escuchando las historias de las comunidades afectadas, analizando las alianzas y traiciones que mueven el mapa criminal y reconociendo que, mientras exista demanda y corrupción, estas organizaciones encontrarán formas de adaptarse y sobrevivir. Reflexión final. Este recorrido no pretende glorificar a estas organizaciones, sino exponer la magnitud de su influencia y la urgencia de abordar el problema desde múltiples frentes: justicia, desarrollo económico, educación y fortalecimiento institucional. Porque mientras el crimen organizado siga siendo una opción rentable para miles de jóvenes, seguirá habiendo manos dispuestas a empuñar un arma en nombre de estos carteles. El 2025 presenta un panorama en el que las viejas mafias conviven con nuevas generaciones de criminales, más violentos, más conectados y con acceso a tecnología de punta. El desafío para México y para el mundo es enorme, y la historia que hemos contado aquí
es solo una parte de un conflicto mucho más grande. Suscríbete para más revelaciones sobre el lado oculto del poder y comenta qué tema te gustaría que investiguemos en el próximo video.